RTV, El Diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Tococachi, cuyo significado es cueva de sal, fue el nombre del barrio de San Blas en tiempo de los incas. En este sector de la ciudad vivía gente de pueblo dedicada sobre todo a la agricultura y artesanía. Tococachi fue el asiento de dos importantes ayllus, el Hatun Ayllu y el Capac Ayllu. El barrio tenía como característica la abundancia de agua que afloraba de manantiales, un excelente microclima y una ubicación estratégica. En efecto, gracias a la elevación del terreno, desde Tococachi se podía observar todo el valle de Cusco. En Tococachi fueron encontrados los cuerpos de 3 emperadores, entre ellos el del Inca Pachacútec. Dicen varios cronistas que este gran inca hizo construir en un sitio llamado Patayacta un lugar especial para sus restos. Este lugar no sería otro que Kenco, donde fue colocado el cuerpo del inca cuando éste murió. Orgulloso de su estirpe incaica, San Blas exhibe hasta el presente restos de andenes trabajados con enormes bloques de piedra, visibles sobre todo en la calle Tandapata, la más larga de todo el barrio. Algunas calles como la Cuesta de San Blas y la misma Tandapata formaban parte del camino al Antisuyo. Otras, como Atoxaycuchi, Chihuampata y Recoleta, al parecer formaban parte de caminos secundarios. Tras la llegada de los españoles, en el antiguo barrio incaico de Tococachi, habitaban 1.136 indios, según un empadronamiento que hizo el visitador Sancho Verdugo. Aquí se erigió una iglesia que tuvo como patrón al obispo mártir que hoy sigue dando su nombre al tradicional barrio. ¿Quién fue este santo cuyo nombre, pero no su historia, hoy todos conocemos? Nuestro patrón San Blas. Nacido a fines del siglo III de nuestra era, en una familia acaudalada de la actual Capadocia, en Turquía, Blas de Sebaste fue un médico que se consagró como obispo siendo muy joven. Se cuenta que curaba de manera milagrosa a personas y animales. Cuando llegó a Sebaste la última persecución de los romanos contra los cristianos, el gobernador lo mandó decapitar en el año 316. La parroquia de San Blas estaba ubicada al inicio del camino real al Antisuyo. En términos de extensión, era la más importante de la ciudad. Limitaba con la parroquia matriz, la de la catedral, y con las parroquias de San Cristóbal y San Sebastián. La congregación encargada de este templo fue la de Santo Domingo, y el primer alcalde de San Blas fue don Felipe Inga. El templo primigenio fue destruido por el terremoto de 1650. El que existe en la actualidad fue levantado gracias al esfuerzo de los sucesivos párrocos.
A fines del siglo XVII, el obispo Manuel Mollinedo y Angulo, mecenas del Cusco colonial, mandó tallar el célebre púlpito que los especialistas en arte consideran la obra más excelsa que produjeron los maestros tallistas del Perú virreinal. De autor desconocido, el púlpito ha sido atribuido a diversos artistas, entre ellos a Juan Tomás Tuiru Túpac, Diego Martínez de Oviedo, autor del altar mayor de la Compañía de Jesús, o a Diego Arias de la Cerda, responsable del coro de la catedral. El púlpito, de gran abundancia ornamental, es la obra suprema de toda la carpintería artística del Cusco colonial. Labrado en cedro, tiene 3 partes: la base, el antepecho y el dosel. 8 bustos humanos que simbolizan a los herejes parecen sostener todo el púlpito. En el antepecho destacan nichos con las imágenes de los 4 evangelistas y entre ellos la de la Virgen Inmaculada sobre nubes y amorcillos. La imagen del patrón de la iglesia, San Blas, aparece entretallada entre el antepecho y el dosel. En este último destacan las imágenes de los doctores de la iglesia. Remata esta gran tribuna la imagen del Redentor con una cruz en una mano. Dice la tradición, finalmente, que la calavera que está en el dosel pertenecería al artista que talló esta obra maestra. Otra tradición cuenta que un afamado ebanista de Huamanga fue llamado al Cusco por el obispo para que trabajase algunos retablos en el convento de Santo Domingo. En la víspera de su partida, el maestro tallador soñó con la Santísima Virgen que llevaba un rosario en la mano derecha y le decía: «Si quieres sanar de la lepra, búscame en el Cusco». El artista, en efecto, había contraído este terrible mal en uno de sus viajes, pero todavía podía esconder de los demás su enfermedad. En el Cusco, estuvo trabajando en el encargo del obispo hasta que su mal avanzó tanto que tuvo que vendarse parte de la cara. Los frailes dominicos, temerosos del contagio, le ordenaron al ebanista que buscase alojamiento fuera del convento. Una lluviosa mañana estuvo tocando de puerta en puerta sin que nadie quisiera cederle un rincón, hasta que de pronto decidió entrar a rezar a una modesta capillita que quedaba en la parroquia de San Blas, cerca del peñón conocido como Mesa Redonda. Allí, en el altar, el maestro tallador descubrió con asombro la imagen de la Virgen que se le había aparecido en sueños. «Cúrame, Madre misericordiosa», exclamó el ebanista y cayó de rodillas. Al instante, del rosario de la imagen sagrada empezaron a caer pétalos de rosas que borraron todo rastro de la enfermedad. Conocido el portento, la imagen milagrosa fue trasladada al templo de San Blas y venerada como la Virgen del Buen Suceso. 4 años dedicó luego el artista a tallar el púlpito que lleva la imagen de esta Virgen en su antepecho. El templo de San Blas guarda entre sus muros una invalorable riqueza pictórica y escultórica. Ostenta además valiosos retablos de artística composición y finos dorados. Mi nombre es Gaspar de la Cuba Maldonado y hace 12 años que soy cura de esta parroquia de San Blas. Por encargo de su ilustrísima don Manuel de Mollinedo y Angulo, tengo que hacer un listado de mi curato. Para comenzar,
haré la relación de cuántos indios y españoles viven en él. Son 4 los ayllus de mi curato: Coyana, Urincosco, Hatunayu, Incacona y Capa. En total, entre varones, mujeres y niños, son casi 600 indios. A estos se suman unos 250 españoles, algunos de los cuales viven en casas propias y otros en arrendadas. Las casas de la parroquia, las MAD, son modestas construcciones de adobe, pero realzadas con portadas de piedra y balcones, ventanas y balaustradas con una singular decoración. Los patios son pequeños y están rodeados de galerías, lo que les da cierto encanto. Por lo demás, abundan las huertas con árboles frutales debido a un clima más benigno que en otras partes de la ciudad. Si algo he de mencionar al señor obispo, es la caprichosa topografía que existe en mi parroquia. Esto obliga a que las viviendas se acomoden en estrechas callejas o en tortuosas cuestas, no existiendo ninguna calle que se parezca a otra. Algunas calles de San Blas encuentran su nombre en el idioma quechua. Por ejemplo, Chihuampata, que significa por donde sopla el viento; Tandapata, donde se discute la repartición del agua; Choquechaca, que significa puente de oro, debe su nombre a aquel enlace con la zona donde, según la mitología popular, los tesoros incas estaban ocultos en cavernas y socavones. De manera semejante, Pañapacana quiere decir donde se lleva a esconder a las jóvenes. Una callecita lleva el curioso nombre de 7 angelitos. En ella, un observador meticuloso descubrirá en las tejas del alero de una casa las imágenes de seres celestiales. En 7 diablitos, en cambio, una pareja de paseantes verá cómo la calle se va estrechando poco a poco, como una sutil invitación a un abrazo o quizá Dios nos libre a algo más. Hace unas semanas hemos celebrado las fiestas de la parroquia y para ello he mandado adorar el retablo de Nuestra Señora del Buen Suceso. Y para la procesión del Corpus Christi he adquirido los ornamentos que toda la ciudad ha podido observar en las andas de nuestro patrón San Blas. Es todo cuanto voy a informar a su ilustrísima don Manuel de Molinero. A inicios del siglo XX se realizaron algunas modificaciones en el barrio. Se eliminó las graderías en la cuesta de San Blas y Chihuampata. Se construyeron veredas laterales sobre las pistas y se eliminó también las acequias laterales de Tandapata. Difícil precisar en qué momento San Blas se convirtió en el barrio por antonomasia de los artesanos cusqueños, sastres, zapateros, hojalateros, herreros y demás artesanos. Hay dinastías, como la de los Mendívil, que se remontan a más de un siglo atrás. Numerosos imagineros sambleños se dedicaban a modelar con sus manos imágenes sagradas y también, cosa curiosa, a fabricar pequeños juguetes con las imágenes de los distintos santos. Estos juguetitos se vendían sobre todo en el Santuranticui o compra de santos, la tradicional feria navideña que se realiza en Cusco el 24 de diciembre de cada año. Así es pues, compadre, don Jaime. Sí, compadrito, vamos a tomar chichitas, papá. Adelante, compadre. En San Blas existían numerosas picanterías, donde los artesanos, a eso de las 3 de la tarde, pedían su entrada por solo 5 centavos. Un plato de pellejo de chancho, habas y papas, acompañado de un vaso de chicha.
La costumbre de los zambleños era comer tales entradas en varias picanterías hasta quedar satisfechos y luego ir a alguna de las también numerosas teterías del barrio para tomar el famoso té piteado o té con pisco mientras se conversaba y cantaba. El té con doble ración de pisco recibía el apelativo de macho, con 3 copas de remacho y con 5 copas de duérmete macho. Una de las últimas picanterías en cerrar sus puertas fue la famosa Cacachayo, en la calle Suitucato, que debía su nombre a un afloramiento rocoso que se observa en el lugar. Las teterías, que eran numerosas en la cuesta de San Blas y en la plaza, han sido reemplazadas por las tiendas de souvenirs para los numerosos turistas que llegan al barrio. Otra antigua costumbre que tiene lugar en el barrio de San Blas es la representación de la adoración de los Reyes Magos, uno de los pocos autos sacramentales que sobrevive en el Perú. Es además la representación más duradera, pues se escenifica sin interrupción desde su estreno en 1915. Entre 1992 y 1993, durante la gestión de Daniel Estrada, la Municipalidad del Cusco remodeló algunas calles y plazuelas del barrio y construyó la fuente que ahora se aprecia en la plaza principal. San Blas, uno de los 4 barrios del centro histórico, se convirtió en el barrio más característico de la ciudad y actualmente cada vez son más las personas que llegan a la ciudad y disfrutan de su particular encanto. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gavancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Al norte del Cusco, en Caico, a los pies de Sacsayhuamán,
se encuentra el Palacio de Colcampata, cuya construcción se atribuye al legendario Manco Cápac, fundador del Imperio Inca y de la dinastía de los Urincosco. En mi lengua, el urunacimi o quechua, Colcampata o Colcapata significa lugar donde hay depósitos. Todo este barrio, desde el río Sapi hasta Zapantiana, está tratado con andenerías porque son tierras del sol. Aquí, delante de estos muros, se realizan fiestas agrícolas, especialmente en tiempos de siembra y de cosecha. Este palacio fue levantado por el gran Inca Pachacútec y entregado a Chima Panaca, la panaca de Manco Cápac, el fundador del Cusco Sagrado. Muy cerca de aquí se encuentra el canal de Viroipacha y a su lado está la Huaca de Zapantiana, una roca labrada que está en el cauce del río que nace en Sacsayhuamán y que a partir de este lugar es conocido como el Tuyumayo. Podemos decir que la transformación del Cusco incaico en el Cusco colonial se inició en el actual barrio de San Cristóbal, ya que el reparto de solares entre los conquistadores españoles empezó justamente por la parte alta de la ciudad, en las actuales calles de Huaynapata y Texecocha. El Palacio de Colcampata pasó a ser propiedad de Cristóbal Pauyo Inca, quien lo recibió por los servicios que prestó a la corona española. Pauyo Inca fue uno de los primeros nobles incas en ser bautizado. Recibió el nombre de su padrino de bautizo, el comisionado Cristóbal Vaca de Castro. Por devoción al santo de su nombre, Pauyo fundó una ermita en la plaza que está delante del Palacio de Colcampata, que años después, en 1560, fue erigida como parroquia de indios bajo la advocación de San Cristóbal. Se dice que los restos de Pauyo Inca yacen debajo del presbiterio de la iglesia. La parroquia de San Cristóbal contaba con una iglesia, una plaza en su parte frontal, calles y terrenos que guardaban la traza urbanística inca. Colindaba por un lado con la parroquia de San Blas y por el otro con la de Santa Ana, siendo su primer alcalde don Alonso Tito Atauchi en 1559. Algunos nombres de las calles del barrio tienen su origen en sucesos que se pierden en el tiempo y han adquirido contornos de leyenda. Así cuentan, por ejemplo, que en la casa que estaba en la esquina de las calles Purgatorio y Huaynapata vivía una vieja de malas pulgas, cascarrabias, camorrista y difamadora. Tras su muerte, empezó a correr el rumor que el alma de la vieja penaba. De hecho, los vecinos oían golpear sus puertas a medianoche y escuchaban una voz extraña y dolorida que clamaba perdón y helaba la sangre en las venas. Aprovechando estos sucesos, Colmenares, hijo de la difunta y alcabalero del barrio, se vestía con una túnica negra y un antifaz que imitaba una calavera, y sujetando una olla con trapos enmantecados que ardían, salía después de las 9 de la noche sobre zancos de madera y con una caja en la que decía: «Una limosna para las almas del purgatorio». Tal era el miedo que sentían los escasos transeúntes que de inmediato echaban monedas en la alcancía. Contento con el negocio,
Colmenares se limitó en adelante a pintar una calavera sobre huesos cruzados en la esquina de su casa, colgando debajo la alcancía para que los asustados vecinos depositaran sus monedas. Fue así como la gente no tardó en llamar Calle del Purgatorio a este angosto callejón. La Cuesta de la Amargura debería su nombre a que por allí se hacía rodar las piedras que se sacaban de Sacsayhuamán para emplearlas en la construcción de la catedral. Los indios que se encargaban de esta dura labor muchas veces sufrían accidentes y por eso le habrían puesto a la calle el nombre de Muchuicata, que traducido al español significa Cuesta de la Amargura. La calle Palacio debería su nombre a que las viejas trotatemplos de la época colonial acostumbraban llamar Palacio a la casa contigua al seminario de San Antonio Abad, en la que residían los obispos rectores del seminario. Pero el nombre que los indios daban a la misma calle fue el de Ñuqchu Calle, porque en los días de solemnidad religiosa, los seminaristas esperaban al rector con un bonete rojo con borla, que se parecía a la flor del Ñuqchu. En 1650, un fuerte terremoto destruyó buena parte de las iglesias y casas del Cusco. El templo del barrio de San Cristóbal no fue la excepción. La iglesia que actualmente vemos fue edificada en las décadas posteriores al terremoto. Es un templo de adobe, obra del arquitecto indio Marcos Uskamaita. La única torre del templo, en cambio, es de piedra y fue mandada a construir por el obispo Manuel de Mollinedo y Angulo, el gran mecenas del Cusco colonial. El frontal de plata del altar mayor también fue donado por el obispo Mollinedo y muestra su escudo en la parte central. La fiesta más importante del Cusco colonial era el Corpus Christi. La imagen de San Cristóbal, el patrón de la parroquia, participaba en la fiesta junto con santos y vírgenes de otras parroquias de la ciudad. En la famosa serie de lienzos que representan esta festividad, un noble descendiente de incas, don Carlos Huayna Cápac Inca, encabeza la comitiva de los fieles de la parroquia. Detrás de la imagen avanza otro descendiente de la nobleza incaica, don Baltasar Tupa Puma, que en la época tenía el cargo de portaestandartes real de su majestad. Por la misma época en que fue pintado este cuadro, el párroco de San Cristóbal no era otro que Juan Espinosa Medrano, el Lunarejo, autor del celebrado apologético en favor de Luis de Góngora y Argote. Cuenta el cronista Diego de Esquivel y Navia que en 1703 un fraile dominico con fama de en extremo piadoso, Juan Tadeo González, vio en la cumbre del cerro Sacsayhuamán a un grupo de diablos de figura espantosa que bailaban y saltaban. Esta fue razón para que el arcediano de la catedral celebrara una misa al pie de la cruz que corona ese cerro para así exorcizar a esos demonios. Hasta mediados del siglo XX, las parroquias se mantuvieron conforme habían sido organizadas en el periodo colonial. En ese momento ocurrió un cambio importante. Las parroquias de los arrabales de la ciudad, San Blas, San Cristóbal, Santa Ana y San Pedro, quedaron convertidas en barrios del centro histórico y pasaron a formar parte de la Municipalidad del Cusco. Durante la República,
el barrio mantuvo dos sectores socialmente diferenciados: la parte oriental, de marcado ambiente indígena, y la parte occidental, donde se ubicaban los notables de la ciudad. En la primera mitad del siglo XX, el Palacio de Colcampata fue propiedad de la familia Lomellini, una de las más acaudaladas de la ciudad. San Cristóbal exhibe pintorescos balconcillos, barandales y azoteas, con una vista privilegiada de la ciudad que nos hace recordar al Cusco de antaño. Como otros barrios del centro histórico, San Cristóbal permanece fiel a sus tradiciones. Una de las más antiguas y de mayor colorido es sin duda el Corpus Christi del barrio, como se aprecia en estas imágenes de los años 50 del pasado siglo XX. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gabancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. En tiempos anteriores a los incas, la zona del barrio de San Pedro probablemente fue ocupada por los Gilque y los Chanapata. Varios siglos después, los incas dominaron este sector y construyeron andenes y el puente de Chaquilchaca sobre el río Sipaspuquio, hoy Puente Almudena. Por esta zona pasaba asimismo el Camino Real o Capac Ñan, que conducía al Contisuyo y que dividía al Cusco incaico en dos sectores, Hanan o parte alta y Urin o parte baja. De este camino aún quedan como muestra el muro de la calle de Santa Clara, sobre el que se encuentra el Colegio Nacional de Ciencias, y algunas paredes de la calle Hospital.
La historia de San Pedro empieza con la fundación del Hospital General de Naturales, cuya primera piedra fue colocada el 13 de julio de 1556, siendo corregidor de Cusco el capitán Garcilaso de la Vega. Este hospital para la población indígena era considerado el más importante del Perú. Contaba con 300 camas y gozaba de muchos beneficios y de buena renta, ya que atendía a muchos indígenas enfermos provenientes de todo el sur andino. En la época en que fue edificado el Hospital de Naturales, la zona en la que estaba ubicado pertenecía a dos parroquias distintas, la de Belén y la de Santa Ana. La parroquia del Hospital de Naturales, conocida más tarde como Parroquia de San Pedro, fue creada a raíz de los problemas que surgieron entre los indios Cañaris y Chachapoyas de Santa Ana y las panacas de Ucaymaita y Jajauwinin de Belén. En esta parroquia también se construyó el Templo de Santa Clara en terrenos cedidos en 1603 por el Cabildo de la ciudad en el lugar conocido como la Alameda. Según el cronista Diego de Esquivel y Navia, el 30 de abril de 1622, las monjas clarisas se trasladaron a su nuevo monasterio, dejando la casa que ocupaban en la Plaza de las Nazarenas. Al frente de este monasterio, con licencia otorgada en 1690, se construyó el Colegio Franciscano de San Buenaventura, sobre el andén que da a la calle Santa Clara y a la Plaza de San Francisco. El mapa más antiguo del Cusco muestra que a inicios del siglo XVII ya existían las principales calles de la parroquia de San Pedro, entre ellas Santa Clara, Nueva Baja, Calle Nueva, Calle Nueva Alta, Calle de la Avenida o Yogya Calle. También existía el barrio de la Calle Hospital, ubicado en el antiguo Camino Real, el barrio de Umanchata o Matadero, donde probablemente funcionó un camal para el sacrificio del ganado, y el barrio de Chaquilchaca, que estaba cruzando el puente que llevaba el mismo nombre. En este último barrio, posteriormente, se construyó el Templo de la Almudena. El puente de Chaquilchaca fue usado tal cual lo dejaron los incas hasta el siglo XVII. En esa época fue rebautizado como Puente Almudena, aunque también era llamado Puente de los Barbones. Este puente es el único sobreviviente de los 43 que tenía la ciudad. El terremoto de 1650 ocasionó muchos daños en las edificaciones de la parroquia. Si bien la iglesia de Santa Clara fue una de las que mejor resistió el sismo, no ocurrió lo mismo con el convento, que sufrió muchos daños en su primer claustro. Esto obligó a las religiosas a dormir en galpones levantados en los corrales y huertos. El Hospital de Naturales, por su parte, se vino casi todo al suelo, incluidas la capilla mayor y la iglesia. Los enfermos, por lo mismo, tuvieron que ser trasladados a los ambientes destinados a los religiosos que tenían a su cargo el hospital. La actual iglesia de San Pedro, levantada en reemplazo de la iglesia del Hospital de Naturales, se empezó a construir en 1688, utilizando piedras de andenes incaicos que existían en el Cerro Picchu. Este templo recibió a sus primeros feligreses en 1699. Las obras fueron costeadas por el cura de la parroquia, don Andrés de Mollinedo, sobrino del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo.
En la parroquia del Hospital de Naturales había 4 cofradías, las que además de organizar y financiar las fiestas religiosas, aportaban con limosnas y donaciones para el bienestar de sus integrantes y de la parroquia. Las cofradías participaban activamente de las festividades religiosas más importantes de la época colonial, como la Semana Santa, el Corpus Christi y la fiesta patronal de la Purificación de Nuestra Señora. Para ello, el cabildo de la parroquia elegía a los responsables de los arreglos de landa, del personal de seguridad, de los cargadores, de la construcción de altares, de la música, danzas y demás arreglos. Hacia fines del siglo XIX, la gente empezó a llamar al barrio San Pedro, en lugar de Parroquia de los Naturales, porque lo identificaban por el nombre de su iglesia más que por el nombre original de la parroquia. En el puente de la Almudena, también a fines del siglo XIX, se hicieron los primeros cambios en sus estribos. En 1930 se reforzó su estructura con fierro y cemento para permitir el paso de vehículos. En el año 2003, finalmente, se agregaron los 2 arcos que flanquean al original para darle fluidez al tránsito vehicular por la Avenida Ejército. Soy una de las casonas del barrio de San Pedro. A lo largo de los siglos he acogido a tantas familias que casi no recuerdo a ninguna de ellas. Son muy claros mis recuerdos, en cambio, sobre cómo era la calle Santa Clara donde fui construida. Recuerdo, por ejemplo, que hacia 1925 parte del convento de Santa Clara fue destruido para dejar espacio para la construcción del mercado de la ciudad. Dicen que el mercado fue construido cuando don Manuel Silvestre Frisancho era alcalde de la ciudad. A mí, la verdad, esa construcción de gran tamaño, con ese techo de calamina sostenido por delgadas columnas, al comienzo no me gustaba mucho, pero con el tiempo me fui acostumbrando a verlo. En cambio, esa calle que apareció al costado del mercado, donde las monjas de Santa Clara construyeron muchas tiendas, siempre me gustó. Antes he escuchado decir a las personas que me usaban de vivienda, la mismísima Plaza de Armas primero y luego la Plaza San Francisco eran utilizadas como mercadillos algunos días de la semana. En 1924, la paz del barrio fue rota por la estación de ferrocarril de San Pedro. Vaya ruido que desde entonces metían esos trenes cuando partían a Machu Picchu y Santa Ana. Y lo mismo de noche, cuando llegaban de esos lejanos lugares que dicen que están en la montaña. Algo que nunca podré olvidar es el terremoto del 21 de mayo de 1950. ¡Qué tal susto! Nunca me había remecido tanto. Cuando por fin la tierra dejó de temblar, me di cuenta que algunas de mis paredes se habían rajado. De milagro no me vine abajo. El que peor lo pasó fue el Colegio de Ciencias, que quedó tan dañado que al poco tiempo vi cómo era demolido y en su lugar levantaban el edificio que ahora vemos. ¡Qué pena me dio! De lunes a viernes por las mañanas llegaban algunos estudiantes montados en sus dóciles burros. Por eso los ciencianos empezaron a llamarlos burros. ¡Vaya gracia! En los años posteriores al terremoto, el barrio siguió cambiando. Cada vez era mayor el movimiento comercial, la cantidad de vehículos y de gente que circulaba delante de mi fachada.
Los herederos de don José Gabriel Cosio, uno de mis últimos propietarios, conocido en toda la ciudad por su trabajo intelectual y sus libros, decidieron venderme a una persona que me veía como una ruma de adobes y piedras. Y esta persona decidió demolerme para construir esa edificación sin ninguna gracia que ahora ven. Sí, hace varias décadas que he dejado de existir, pero todavía no puedo librarme de mis recuerdos. Entre los años 70 y 90, el comercio ambulatorio en la zona de San Pedro creció de manera incontrolable. Casi 10.000 comerciantes llegaron a ocupar 15 manzanas del barrio entre el Arco de Santa Clara, la Estación de San Pedro, la calle General Buendía, las avenidas Ejército y Grau, así como las calles Lechugal, Tecte y Concevidayoc. Fue tal la explosión del comercio informal que la avenida Ejército, habilitada para descongestionar el tránsito vehicular a finales de los años 70, fue ocupada en poco tiempo por los comerciantes. El renacimiento del barrio de San Pedro se empezó a gestar en los años 90. El matadero o camal de Umanchata fue demolido por el alcalde Daniel Estrada Pérez debido a los malos olores y a los desechos sólidos y líquidos que generaba. En su lugar, se construyó un complejo deportivo y se realizó la mejora de las calles aledañas como Umanchata, Quesua y otras. La erradicación del comercio ambulatorio y proyectos impulsados por la Municipalidad del Cusco, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como por el Centro Guamán Poma de Ayala, fueron el comienzo de una nueva etapa para San Pedro. Los comerciantes, asentados alrededor del mercado de Cascaparo y en calles aledañas, fueron reubicados en diferentes centros comerciales. Se remodeló la calle Tupac Amaru, convirtiéndola en un amplio paseo peatonal para los vecinos y visitantes. La construcción de la plazoleta de San Pedro le ha permitido a la ciudad ganar un espacio para las ferias gastronómicas, de artesanía, de salud y otras, y para destacar la calidad arquitectónica del Templo de San Pedro. Hoy todo respira aires de rehabilitación y cultura viva, y su gente ha vuelto a sonreír y a sentirse orgullosa de vivir en este histórico barrio.